El Ministerio de Igualdad fue un capricho de la señora Francia Márquez para darle un contentillo, para que se sintiera importante. Yo le voy a decir a Colombia el 7 de agosto de 2026, les tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala, el Estado colombiano está quebrado. La buena, yo estoy acá. Uno se pregunta como ciudadano, ¿va a haber otra reforma tributaria? Porque es que si no estoy mal, fue usted el ministro cuando se subió el tema, el 19%. El IVA. Ajá. No va a haber reforma tributaria. Es más fácil pasar de Mauricio a presidente que de ministro a presidente. Pero llego es a construir sobre lo construido. Lo que está funcionando vamos para adelante, lo vamos a mejorar. El día que caiga Maduro, Colombia, ese día, celebra. Aquí hay un boom económico ese día. Entonces hay que acabar con el 4%. Mauricio Cárdenas se compromete a acabar con 4%. Totalmente. La política nuestra se llama 4-3-2-1-0. Aprovechemos este programa para decir, Daniel, lo espero. ¿Usted por qué no nos sirve de moderador, Fernando? Con un polígrafo. Porque vamos a desenmascarar las mentiras que ha venido diciendo. Rápido. Bueno, sí, tenemos una alianza con David Luna. Tampoco sé cómo está el tema de consumo de sustancias psicoactivas de Gustavo Petro, pero ahí hay un problema. La entrevista que hizo hace poco con Daniel Coronel a mí me parece que lo pone en evidencia. ¿Glifosato sí o no? A ver, si usted me pregunta, ¿Dolex sí o Dolex no? Yo le digo, depende de la dosis. ¿Cómo quisiera usted ser recordado? Qué buena pregunta, Fernando. Qué pregunta tan hermosa. Hola, bienvenidos nuevamente aquí a Vértice de Minuto 60, donde las preguntas y las respuestas se encuentran. Seguimos conversando con las y los precandidatos, candidatos, precandidatas, todas esas presidenciales, porque estas elecciones ya están a la vuelta de la esquina. Esto es muy rápido, se está moviendo mucho, decisiones políticas, judiciales, alianzas, bueno, un montón de cosas. Y hoy pues tenemos a un invitado muy especial, Mauricio Cárdenas. Mauricio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí de Minuto 60. Bienvenido. Gracias, Fernando. Estoy muy complacido, muy honrado con la invitación y bueno, encantado de dialogar con ustedes. Bueno, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo se siente? Yo estoy feliz. Yo he disfrutado todos los minutos de esta campaña. No hay una actividad que me entusiasme más. Quisiera seguir en estado de campaña indefinidamente en el tiempo. Es apasionante. Es realmente de las cosas que yo he hecho en la vida, tal vez es lo que más me ha gustado. Pero nunca había sido candidato. Nunca. Es una cosa que tenía ahí pospuesta. Desde que yo era un adolescente soñaba con ser candidato algún día. Pero la vida me fue llevando como por otras rutas y me metió más en el tema de la función pública, de trabajar en el sector público, de cargos, de ejercer, digamos, funciones y pues no había tenido la oportunidad de ser candidato, pero lo estoy disfrutando. Bueno, sí, es una experiencia muy chévere a mí. También me ha gustado. Bueno. En algún momento. Yo creo que una vez que lo pica uno ese bicho ya después no lo suelta. No lo suelta. Mauricio, nos acompañan Angélica Gómez, Valentina Chaparro, Camilo Cruz y Catherine Vega, que son del equipo periodístico de Minuto 60 y quienes le van a hacer algunas preguntas. Catherine, 5 datos importantes que tengamos que tener en el radar de quién es Mauricio Cárdenas. Muy sencillos. Su movimiento es Avanza Colombia, está recogiendo firmas. Fue ministro de Hacienda y de Minas de Juan Manuel Santos. También fue director nacional de Planeación y ministro de Transporte del gobierno de Andrés Pastrana. Ministro de Desarrollo Económico de César Gaviria. Y su padre, Jorge Cárdenas, fue presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces el tema del café también es muy importante. Y Patricia, su hermana, también fue concejal. Fue concejal, ¿cierto? Fue concejala de Bogotá y después fue presidenta de la Sobancaria. Pero fue toda la familia la primera en incursionar en el mundo de la política electoral con muchísimo éxito porque en ese momento fue la candidata con mayor votación. Sí, yo me acuerdo de... Sí, en la época de la primera administración de Enrique Peñalosa. De Peñalosa. Mauricio, 5 cosas que usted crea que las personas que nos ven, nos leen y nos escuchan deberían saber de usted y que normalmente uno no lo encuentra en Google o en alguno de tantos perfiles que hay suyos en Internet.
Bueno, ahora ya se sabe tanto, ¿no? Que por todas las redes está uno bombardeado de información sobre uno mismo, cosas que uno ni siquiera sabe sobre uno mismo. Entonces, el otro día una persona me sacó toda una lista de antepasados y yo dije, mire, yo no tenía ni idea de todo eso que usted me está contando. Me dijo, sí, yo le hice la investigación a usted. Le dije, bueno, está bueno saber. Pues mira, yo soy muy antioqueño en cuanto a la cultura, las raíces, porque aunque nací y crecí en Bogotá, lo hice en el ámbito de una familia antioqueña. Entonces pasaba mucho tiempo en vacaciones en Antioquia, tengo ese vínculo, o sea, soy como de acá y de allá y tengo los dos elementos, entiendo bien la cultura antioqueña, pero también Bogotá pues ha sido mi ciudad y es donde he desarrollado todo, o sea, aquí me crié, aquí me casé, aquí he trabajado, etc. Soy una persona que le encanta lo público, o sea, de eso sí lo tengo claro desde que yo estaba en el colegio, que mi misión en la vida era trabajar por lo público. Me encanta eso, me encanta la conversación sobre los asuntos del país, me encanta dedicarme a resolver los problemas de la sociedad como un todo. Esa ha sido siempre la motivación en mi vida. De diferentes ángulos, eso puede ser desde las aulas universitarias hasta los despachos de los ministerios. Ahí es como el hábitat donde yo me he movido. No se sabe tanto que al inicio, cuando yo estaba en el colegio, era más político de lo que después fui, porque después fui un técnico, un tecnócrata, como se dice. Pero en la época del colegio era más político y mis compañeros de colegio, cuando ven que estoy en campaña, les parece lo más normal del mundo, porque es lo que esperaban, porque yo era el organizador de los eventos, el maestro de ceremonias, el que impulsaba a hacer el anuario, el viaje, la excursión. O sea, mi vida era como organizar cosas. Entonces, eso lo tengo, digamos, como en mi esencia desde hace mucho tiempo. Y otra cosa, me gusta un tipo de liderazgo sereno, tranquilo, no de charlatanería, no de extremos, no de gritos, no de descalificar, sino más bien como de buscar unir a las personas. Entonces, bueno, ese es un poco el perfil ya más humano de quién soy yo. Mauricio, hay un aspecto que le hemos oído varias veces alrededor de la unidad y de que Colombia pues, puede avanzar. ¿Cómo Colombia puede avanzar? ¿Cómo se puede generar esa unidad en medio de tanta polarización como la que estamos viviendo en este momento en el país? Hay que hablarle al país con sinceridad. O sea, no podemos pasar de un charlatán de izquierda a un charlatán de derecha. A mí me parece que el país necesita pues, un tipo de liderazgo que sea más integrador y un tipo de liderazgo que sea pues, basado en experiencia, en resultados, en hacer las tareas. No en gritar, no en descalificar. No gobernar, yo no lo entiendo como ahora se ve y a la gente, pues hay cierta gente que le gusta eso, que es provocar, es incitar, es polemizar, es antagonizar, pero no es hacer, no es crear, no es resolver. Entonces yo quisiera conjugar estos verbos, ¿no? De hacer, resolver, mejorar las condiciones de vida, no estar todo el día haciendo un espectáculo. Entonces, ¿qué me preocupa? Que hoy el electorado, si no mira las encuestas, le gustan las opciones populistas de extremo. Y pues yo creo que hay que proponerle a Colombia una alternativa. ¿Qué pienso? Este es el momento adecuado porque venimos de un mal gobierno, un gobierno que se ha dedicado a eso, a incitar, a provocar, a polemizar, no a hacer. Entonces yo creo que el país es consciente de eso y por eso veo el espacio. Si hay un momento en la historia que hay un espacio para una alternativa práctica, efectiva, moderada, que dé resultados, es ahora. Si no, la perdemos. Desde esa perspectiva y recogiendo esa reflexión de los extremos, ¿usted permitiría el fracking? Sí, ya no lo veo como algo de derecha, ¿no? No, el fracking, pues primero ya lleva 20 años, es una tecnología que lleva muchos años. Y eso evidentemente significa que ha evolucionado. Y pues hay maneras de hacer fracking que no tienen ningún efecto sobre la biodiversidad. Pero se le creó mal nombre, mala reputación. El líder de Colombia tiene que ser muy buen pedagogo, explicar bien, porque va a haber muchas decisiones difíciles. Recorte del gasto público, la necesidad de fortalecer otra vez una política de seguridad. Bueno, hay tantas cosas que va a requerir mucha pedagogía. Yo soy muy bueno para eso. Yo he sido profesor,
Me gusta explicar, me gusta que se entienda, que las decisiones sean lógicas, coherentes y que se entienda, porque así a veces haya decisiones impopulares, de esas que cuesta trabajo, pero que son necesarias. Yo creo que el fracking es una de ellas. Obviamente, si tú vas a un ambiente universitario, es una palabra prohibida, pero cuando se entiende y es, mire, o hacemos fracking o no hay plata para los subsidios a la educación superior, no hay plata para la formación técnica, no hay plata para la siguiente gran apuesta económica de Colombia, que para mí es la agroindustria, que requerirá infraestructura. Entonces, hagamos el fracking, hagámoslo bien hecho, responsablemente, inteligentemente, no tengamos ningún efecto negativo sobre el medio ambiente y utilicemos esos recursos para construir nuestras siguientes apuestas económicas. Esta es mi visión, pragmática totalmente. Pero ahí hay un elemento que me parece valioso en la conversación y es, hace un tiempo un gobernante podía decir, yo quiero hacer esto, y se podía meter y lo podía hacer. Hoy un gobernante dice, yo quiero hacer esto, y se activan de lado y lado personas que se oponen a que ese tipo de proyectos se desarrollen y terminamos viendo que muchas de las soluciones, por muy razonables y técnicamente sustentadas que se vayan a hacer, finalmente no se logran. ¿Cómo lograr construir esos consensos técnicos o sociales o políticos en un contexto donde hoy la ciudadanía dice, usted a mí no me lleva por delante, usted tiene que hacer lo que yo le estoy pidiendo? Bueno, qué buena pregunta, porque ahí entra la experiencia. Y tú me dirás, ¿y qué tiene que ver la experiencia con esto? La experiencia es la capacidad de manejar todo ese tipo de obstáculos, de críticas, lo que yo llamaría los anticuerpos. ¿Tú quieres tomar una decisión compleja, difícil, pero necesaria? Automáticamente se te llena el entorno de anticuerpos, de gente que dice que no, por la derecha, por la izquierda, los sindicatos, sectores políticos, en el Congreso, eso nunca le va a pasar. Entonces, yo soy un experto en manejar anticuerpos. Yo estoy preparado para lidiar con los anticuerpos porque los he tenido que enfrentar mucho. Tengo un cuerpo que resiste bien. Entonces sé cómo, primero, escoger bien cuáles son las decisiones que hay que tomar. Hay que priorizar, usted no le puede disparar a todo. Decidir, vamos por este camino. Y una vez que tú decides, vas por un camino, sabes que va a haber reacción y tienes que manejarla democráticamente. ¿Cómo? Explicando, consiguiendo apoyos, consiguiendo los votos, generando opinión. Eso es un trabajo, eso es una profesión. Esa es mi profesión. Eso es lo que he hecho toda una vida. Entonces, sé lidiar con los anticuerpos y sé impulsar iniciativas. ¿Cuál es el poder del presidente? ¿Cuál es el poder del ministro? El poder del presidente es dar una ruta. No va a imponer. Eso no cabe en una sociedad democrática. Pero sí tiene más micrófono, más megáfono, tiene más capacidad de decir, esta es la ruta, pero tiene que convencer. Un presidente tiene que convencer, pero tiene la posibilidad de tomar la iniciativa. Entonces yo creo que ese es el poder que hay que ejercerlo bien. Vamos por este camino y vamos a ir en la marcha, ir resolviendo el problema de la gente que se va oponiendo, explicando y ganando adeptos. Eso es gobernar para mí. Bien, entonces siguiendo esa línea vamos a definir un camino. Vamos con Valentina. Valentina va a arrancar con las preguntas que hace nuestro equipo. Dale. Bueno, Mauricio, educarse en ambientes de bajos recursos, envejecer con pocas garantías de pensión y enfermarse en Colombia ahorita se está convirtiendo en más obstáculos para la gente y no en soluciones. ¿Usted qué garantías le daría al país en esos tres ámbitos, teniendo en cuenta que en 4 años es muy difícil solucionarlo? Y ahí también le agrego otra pregunta y es, usted también, ¿cómo recibiría estos tres ámbitos y cómo los dejaría finalizar su gobierno? Muy bien, Valentina. A ver, 3 problemas, 3 grupos de la población y 3 soluciones. Hablemos de los jóvenes. Educación. ¿Cuál es el gran problema de los jóvenes de Colombia hoy en día? Que todos se quieren ir del país. Y tiene razón, que no hay oportunidades. Están un poco, yo lo que siento en mis diálogos con ellos, están con mucha desesperanza. Se les incumplieron muchas de las cosas que prometió Petro, entre otras cosas. Entonces, su visión es, busquemos nuevos horizontes. Ese es un gran problema para un país. Un país que tiene ese diagnóstico es un país que no va a ser exitoso, porque se le va su talento, su capital humano. Entonces, a los jóvenes, lo más importante es
Formación para el trabajo. Eso no significa carreras universitarias, eso puede ser formación técnica de 1 año. Programadores, expertos en ciberseguridad, las personas que hacen la industria audiovisual, los camarógrafos, los del audio, los de la escenografía, personas que son técnicos en contabilidad, técnicos, diseñadores, diagramadores, bueno, la lista es enorme. Ahí hay trabajo, pero necesitamos dar la formación. Y muchas veces es corta, es 1 año. Y esa formación hace toda la diferencia para salir de una condición de pobreza del estrato 0, de un barrio de invasión, como dijo un muchacho en Bucaramanga el otro día, a la clase media. Porque ahí consigues un trabajo que te permite pagar tus cuentas y vivir dignamente. Entonces, formación. ¿Para qué? Para que en ciertas actividades puedan encontrar trabajo, y ahora aquí viene mi sueño. Para que no se vayan de Colombia, más bien traigamos los trabajos del mundo a Colombia. Desde Colombia podemos ser muy buenos vendiéndole servicios al mundo. Aquí hacemos software, aquí hacemos marketing digital, aquí hacemos, por ejemplo, videojuegos. Hay una empresa en Medellín que entrena a los jóvenes de 17, 18 años y los vuelve ya en programadores que pueden hacer los videojuegos. Planos arquitectónicos se hacen desde Colombia, se exportan. Vamos a venderle al mundo esos servicios. Entonces, facturar en dólares y vivir en pesos. Ese es mi sueño para los jóvenes de Colombia, darles esa oportunidad. Entonces, formación técnica, abrir nuevos mercados, abrir esas opciones. Personas, digamos, más adultas. ¿Cuál es el gran dolor hoy? La salud. Tú lo acabas de mencionar. La gente se está muriendo. Se está muriendo porque no le dan la cita, no le autorizan el procedimiento, no le llegan los medicamentos, la salud colapsó. La salud estaba mal, estaba en dificultades, pero en este gobierno colapsó. Y colapsó porque está intervenida y quienes son los funcionarios que están manejando esas entidades no son unos expertos en salud pública, no son interventores, son intermediarios. Cobran porque le paguen al hospital, cobran porque le paguen los medicamentos a los laboratorios. Necesitamos poner la salud otra vez sobre ruedas. Y eso es un tema de gerencia, y es un tema de destrabar una cañería. Esa cañería está totalmente atascada. Y ahí tenemos un plan de choque, especialmente para los pacientes con enfermedades de alto riesgo. Y vámonos al grupo de más adultos. Llegando a la tercera edad. ¿Cuál es la gran angustia? La falta de una pensión. Y la falta de una pensión tiene mucho que ver con la informalidad. Personas que nunca cotizaron para una pensión. Nunca van a lograr las semanas de cotización. Entonces quedan totalmente desprotegidas. Entonces ahí tenemos un problema de los informales que llegan a la edad de pensión. Y ahora con la nueva reforma tenemos un problema que tenemos que subsanar, y es que la reforma en términos generales aclaró reglas de juego, y en eso está bien. Definió que unas personas hasta un nivel de ingreso cotizan a Colpensiones y de ahí para adelante a los fondos privados. Está bien. ¿Cuál es el lío? ¿Usted está de acuerdo con esa reforma? Sí, ese esquema está bien, ese esquema de pilares está bien, pero hay un problema mayúsculo, peor que todo, y es que ahora el gobierno tomó la decisión de, y esto es un articulito de la ley de presupuesto del 2026, la que acaban de aprobar, que puede coger la plata que estamos ahorrando para una pensión en ese pilar que es el de Colpensiones, el pilar público, ahí debería estar ahorrada esa plata. Ahora el gobierno dice, no, la podemos tomar para gastarla y después se la reponemos a ese fondo. Eso es lo que hace ese artículo. Es decir, convertir el pago de pensiones futuras de los trabajadores colombianos en OPS, órdenes de prestación de servicios hoy. ¿Qué mal negocio para Colombia? La plata ahorrada para pagar pensiones, gastada hoy en OPS para hacerle el trabajo político al gobierno. Es el desastre. Para mí eso es la debacle. Y es un artículo que aprobó el Congreso en la ley de presupuesto que acaba de pasar por la plenaria. De manera que la reforma pensional es muy mala. Vamos a ver qué pasa con la sentencia de la Corte Constitucional, porque a la luz de ese artículo todo lo que habían hecho bueno se deshace, porque eso es decirle al gobierno, mire, coge y gástese la plata tranquilamente para hacer politiquería. Eso es lo que van a hacer. Pues ya que ha estado tocando abordado la situación financiera, pues vamos a hablar con Angélica, que trabaja nuestros temas económicos y que además se conocen desde hace tiempo. Angélica, tu turno. Yo le voy a seguir diciendo ministro, porque después de eso, como que fui demasiados años ministro, entonces a la gente se le pegó eso. Es dificilísimo. Yo digo, no, díganme Mauricio. No, es más fácil pasar de Mauricio a presidente que de ministro a presidente. A presidente, exacto. ¿No? Es verdad. Entonces, Mauricio, usted sabe lo difícil que es pasar una reforma tributaria en el Congreso, sabe que hay que hacer
consensos económicos y políticos en ese debate. Sabe también que en estas últimas reformas se han tumbado, se pretenden tumbar varios de los beneficios a ciertos sectores que ustedes pusieron en reformas, como por ejemplo los vehículos híbridos y los eléctricos para impulsar la transición energética. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles serían esas estrategias de debate, además de sentarse y explicar, que ya nos ha contado, para aumentar el recaudo en beneficio de la nación, pero al mismo tiempo impulsar los sectores económicos que lo necesitan? Bueno, gracias por recordarme que tramitamos mucha ley. Yo, Fernando, saqué 50 leyes. Es decir, otra de las características que requiere un presidente es ser efectivo en promover sus iniciativas en el Congreso, si no se las bloquean. A Petro no le ha salido nada en el Congreso, afortunadamente, porque muchas iniciativas eran muy malas, como la reforma a la salud o la ley de financiamiento. Pero si no tiene las ideas correctas que resuelven problemas de los colombianos, debe venir acompañado de eso de una capacidad de lograr los acuerdos para que se conviertan en realidad. Yo sé hacer eso. Y eso es un trabajo, eso es un oficio. Es un oficio donde usted tiene que despertarse por la mañana pensando en qué llamada va a hacer para convencer a ese congresista que tiene dudas, que ha mostrado escepticismo, que considera que tal norma no es buena, llámelo, explíquelo, y termina el día a las 11, 12 de la noche otra vez explicándoles a un grupo por qué sí, cómo ayuda, o va a las regiones. Muchas veces yo iba a las regiones porque sé que los congresistas responden a su electorado y si hay escepticismo, el escepticismo está allá, entonces uno tiene que ir a acompañarlos. Ese es un trabajo, eso es un oficio que yo sé hacer, y es un oficio que va a ser muy necesario para Colombia, sacar leyes en el Congreso, buenas leyes, obviamente, buenas leyes. Entonces, ¿qué veo yo con preocupación? Retrocesos que echan para atrás cosas que han funcionado bien, por el capricho, por el adanismo, que es la idea esta de que entonces todo hay que reinventarlo, y eso, pues primero yo no lo voy a hacer, yo llego es a construir sobre lo construido, lo que está funcionando vamos para adelante, lo vamos a mejorar. Le voy a poner un ejemplo, el programa Mi Casa Ya. Lo creamos nosotros, maravilloso, le ha permitido a cientos de miles de familias de Colombia tener una vivienda, pero no le está llegando a los colombianos de un salario mínimo, porque esas viviendas ya son muy caras para ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mi Casa Ya con un extra, con un programa adicional, no reemplazando Mi Casa Ya, adicional de viviendas de 130 millones de pesos sin cuota inicial, con cuotas mensuales de 650.000 pesos. Y con eso una familia se hace a una vivienda, 650.000 pesos mensuales. O las 4G, que también diseñamos nosotros, construimos todo ese andamiaje para que el país tuviera mejores carreteras, pero se quedó un pendiente que fueron las vías terciarias, las vías rurales, los caminos vecinales, las vías que llevan los productos de los agricultores, de los campesinos a los municipios. Entonces, ¿por qué no hacemos unas 4G con un extra? Y es una obligación del concesionario, sin peajes, eso sí, de rehabilitar y mantener las vías terciarias. Entonces, esa es mi filosofía. Hay cosas que hemos hecho, que han funcionado, que han servido, les vamos a dar un paso más adelante, les vamos a dar un extra, un plus. Se viene contrapregunta de Angélica. Sí, pero Mauricio, bueno, dos. Primero, 600.000 pesos son casi que la mitad de un salario mínimo en este momento. ¿Cómo van a destinar quienes reciben un salario mínimo, casi la mitad de su sueldo, solo a la cuota de la vivienda? ¿Sabes? No, te contesto esa rápida. Porque eso es lo que están gastando hoy en arriendo. Sí, es una tragedia. Una familia con salario mínimo no tiene la más mínima posibilidad de ahorrar. Por eso nunca va a poder comprar una casa de 220 millones de pesos, que es la vivienda de interés social, que le pide poner una cuota inicial de 30. Nunca puede, porque no tiene 30 millones de pesos ahorrados, nunca los va a tener. Entonces, pero 600.000 pesos sí los puede pagar. Eso es, digamos, yo los pregunto todo el día y es porque eso es lo que están pagando hoy en arriendo. Bueno, y la siguiente es, ¿cómo vamos a financiar ese adicional de Mi Casa Ya? Bueno, las 4G se puede por APP, eso Sí. va a vigencias futuras y asociación público-privada, pero el refuerzo en seguridad, en educación, todo eso, ¿cómo se va a financiar si tenemos que reducir el gasto público? Así Sí, es. Mauricio, yo me sumo a eso. El presidente Petro ha dicho en repetidas ocasiones, hay un presupuesto que quedó amarrado para el pago de deuda después de la pandemia. El margen de maniobra que tenemos es pequeño, por eso necesitamos encontrar más recursos y por eso es que habla de tramitar muchas de estas leyes. ¿Cómo lograr financiar todos esos proyectos que son súper valiosos con una realidad de endeudamiento
y de capacidad de pago que tiene hoy Colombia? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a impulsar ciertos sectores que requieren gasto público cuando sabemos que hay un roto fiscal gigantesco, que el hueco es enorme? Nunca había habido un hueco fiscal del tamaño del que hay ahora. Sin una buena razón, por cierto, porque aquí ha habido pandemias, crisis externas, pero hoy no hay ninguna razón para tener un déficit fiscal tan grande como el que existe, el peor de toda nuestra historia. Entonces, ¿cómo vamos a lograr encontrar recursos para impulsar las viviendas sin cuota inicial cuando al mismo tiempo hay que hacer un gran recorte del presupuesto? Bueno, entonces aquí yo sí les digo sin pena, aquí se necesita alguien que conozca ese oficio. Y si hay un colombiano que sabe manejar las finanzas públicas, ese soy yo. O sea, yo le voy a decir a Colombia el 7 de agosto de 2026, les tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala, el Estado colombiano está quebrado. La buena, yo estoy a cargo. Yo resuelvo ese problema. ¿Y cómo lo voy a resolver? Vamos a recortar el gasto público con inteligencia. Vamos a recortar el gasto público donde no le duela a Colombia, donde sobra la plata. ¿Dónde está sobrando? Ministerio de la Igualdad, 1 billón de pesos. ¿Dónde está sobrando? Órdenes de prestación de servicios. Claro, hay 585.000 personas contentas recibiendo unos honorarios sin hacer nada, porque no tienen que ir ni a una oficina, no tienen escritorios, simplemente tienen que ir a los eventos del gobierno y obviamente lo más importante, votar el año entrante por los candidatos del gobierno. Vamos a acabar eso. Eso es una vagabundería, las órdenes de prestación de servicios. Ahí hay más de 10 billones de pesos. Vamos a acabar con la unidad de gestión de riesgo de desastres. Vamos a reducir nómina estatal. Cuando yo era ministro de Hacienda había 1 millón de cargos en la nómina estatal. Hoy hay 1.300.000. No hay cómo pagarlos. Bueno, ese es el tipo de ajuste que hay que hacer. Pero hay uno que es de todos el que requiere, eso es de arte. Eso no es ciencia, es pura arte. ¿Cuál es el arte? El arte es que el ministro de Hacienda y el presidente de la República tienen que dar un mensaje que genera confianza. Yo estoy a cargo. Yo sé resolver este problema. Esa confianza vale billones de pesos. Confianza es un concepto, es muy abstracto, pero vale billones. ¿Por qué? Porque la confianza le mueve la economía. Hace que una cantidad de proyectos de inversión que están engavetados, la gente diga, oiga, venga, hágale. Y la confianza, Fernando, vale billones, pero literalmente billones en lo siguiente. Hoy Colombia tiene que pagar por un bono que emite la República de Colombia a 10 años, que son los TES, tiene que pagar una tasa de interés del 13%. Eso es absurdo. Los inversionistas nos están cobrando una tasa de interés altísima porque ven que este país tiene muchos riesgos, porque está mal gobernado, porque hay un hueco fiscal que está creciendo. ¿Y cómo compensan cobrando una tasa de interés alta? Un mal cliente, pues usted le sube la tasa de interés. Exministro. Si yo genero la confianza, esa tasa de interés baja a 10%, los mercados ya no nos piden 13, sino 10, y ahí nos ahorramos otros 10 billones de pesos. Es confianza. Es usted bien parado en la cancha a hablar con seguridad. Por ejemplo, ayer, qué pena que te interrumpan esto. Ayer yo me enteré por una gestión que yo estaba haciendo en Washington de que no iban a aumentar los aranceles a Colombia. Lo supe en la noche, casi a la medianoche del lunes. Y ayer por la mañana en radio lo dije temprano y dije, no va a haber aranceles. Yo ya sé, yo tengo pues por el trabajo antiguos míos, yo tengo la conexión, sé exactamente qué está pasando, no va a haber aranceles, puede estar tranquilos. Y me dice Juan Lozano, oiga Mauricio, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Porque lo voy a titular, no van a subir los aranceles, son las 6 de la mañana, nadie lo ha dicho, el país puede estar tranquilo. Usted está poniendo en peligro su credibilidad, su principal activo. Le dije, Juan, titule, no van a subir los aranceles. Se lo puedo asegurar. Y le dieron la razón. 8 horas después. Pero en el camino salió otro candidato a decir que yo estaba loco. El doctor Pinzón desde Washington, que supuestamente estaba haciendo la gestión en Washington, salió a decir que yo estaba loco. Igual no, eso es... perdóneme, yo había llamado a Pinzón a decirle, ¿sabe qué? Devuélvase. Mauricio, devuélvase. Algo dijo que activó a Catherine. Ay, sí, qué Y pena. Catherine está, ¿qué se Perdón, qué pregunta? pena, No, tranquilo. No, es que no me están parando allá atrás. Allá atrás tienen que poner, ¿no? No. Lo que pasa es que usted le estaba diciendo a Angélica que le recordó que le sacó pues varias leyes y eso sí es un arte, eso hay que reconocerlo. Sin embargo, pues usted está diciendo también que primero que va a llegar a decir también es que no hay plata por toda esta situación, que hay que buscar plata, recortar el funcionamiento, pero también uno se pregunta como ciudadano, ¿va a haber otra reforma tributaria? Porque es que si no estoy mal, fue usted el ministro cuando se subió el tema, el 19%. El IVA. Ajá. Claro. Mira,
no va a haber reforma tributaria. No qué? va a haber. No va a haber Eso reforma también lo vamos a repetir y titular. Sí, ¿Podemos total. titular así? Sí, entonces sácamela de Juan Lozano. Está su credibilidad. No va a haber reforma tributaria. No va a haber reforma tributaria por una razón, sencillamente. Porque el problema fiscal es tan grande que no hay cómo resolverlo con impuestos. O sea, el hueco es de tal dimensión que usted podría decir, es que vamos a subir este impuesto, vamos a subir el otro, no sé qué. No. Es tan grande que todo el capital político del gobierno se va a tener que invertir en recortar gasto. O sea, yo además soy consciente de esto. Como presidente de Colombia, lo único que voy a hacer es gastar capital político. Se me va a depreciar, porque todo van a ser decisiones impopulares. Si no, ¿cómo vamos a resolver el problema fiscal, el problema de la salud, el problema energético? Entonces, yo estoy dispuesto. Esa es mi misión en la vida. O sea, yo no tengo ninguna pretensión de ser el Mesías, de ser el Salvador, de ser el caudillo. No, yo lo que quiero es ser el presidente que dice, esta es la ruta, vamos a remar todos para el mismo lado y vamos a resolver problemas. Pero eso no Y le que el quita país después votos. diga, oiga, siquiera se atravesó aquí en medio de esta situación tan compleja una opción presidencial como la de Cárdenas, que es un tipo que está dispuesto a hacer lo correcto al costo que sea. Pero ese discurso le puede costar en votos, ¿no cree? Sí, bueno, pero el país está listo a algo serio. ¿Qué voy a prometer? No voy a prometer nada distinto a políticas serias y vamos a tener que hacer un ajuste al gasto y yo creo que el país sabe, o sea, el país sabe. Es que, ¿qué pasó? Usted, Angélica, que cubre todos estos temas. El país tenía una tarjeta de crédito, el gobierno tenía una tarjeta de crédito, no platino, más alta que la platino, que es una tarjeta de crédito que le da el Fondo Monetario Internacional a un grupo muy selecto de países, con un cupo, esa tarjeta de crédito, de $8.000 millones. Úselo cuando quiera, cuando lo necesite, en las emergencias, en las contingencias, coja esa tarjeta y gaste ese $8.000 millones. Eso nos lo había dado el Fondo Monetario Internacional. En abril de este año, nadie lo notó, pero en abril de este año, un sábado, en inglés, le llegó un comunicado al presidente de la República, al ministro de Hacienda, diciendo lo siguiente: su tarjeta ha sido bloqueada, ya no la puede usar. Y así fue, quedó bloqueada. Hace 15 días, el gobierno, en un acto típico del petrismo, grandilocuente, dice: devuelvo la tarjeta de crédito, no me interesa ya. Pues obviamente la va a devolver porque ese plástico ya no le servía porque estaba bloqueado, pero hizo como la pantomima de decir, devuelvo el crédito, ya no lo necesito. No, pues ya no lo tenía. Así está Colombia. Así está Colombia. Colombia está hoy viviendo de la poca plata que le prestan aquí y allá, haciendo maromas, porque la crisis fiscal es enorme y no ha explotado. Y el día que explote, olvídese. El día que explote, Colombia se sacude. Porque el día que explote la crisis fiscal, si no la desactivamos nosotros al llegar, Petro no la va a desactivar. Petro la va a agravar. Porque Petro lo que quiere es ganar las elecciones. Nos toca desactivarla. Pero el país va a tener que entender en ese momento, y así se lo va a explicar, por qué hay que desactivarla. Porque si explota la crisis fiscal, olvídense. Los negocios cierran, las empresas se quiebran, los hogares no aguantan, los precios suben, el dólar sube. No, una crisis fiscal es una debacle, eso es lo peor. Tenemos que ahorrarle ese dolor de cabeza a Colombia. Mauricio, pero en ese cambio, como en ese cambio de tercio que usted está proponiendo, ¿cómo va a manejar las relaciones con Venezuela? ¿Y usted considera que Maduro es un dictador? Ah, pero claro. Es un tirano y le ha sido un verdugo para Colombia, que a Colombia lo único que le ha generado es problemas. Pues podemos hablar de todo, pero el problema mayor es cómo alimenta a los grupos armados organizados que vienen después acá a generar más criminalidad, más conflicto, más muertes, más dolor, y van a Venezuela, se recuperan y sobre todo están totalmente entrelazados con el cartel de los soles y por ahí sale la droga. Esto de que Trump está bombardeando los barcos en el Caribe no es una cosa caprichosa, es porque por ahí está saliendo la mayor parte de la droga. Y eso está enriqueciendo a Maduro, a Diosdado Cabello, a Padrino y a todos los del cartel de los soles. Entonces, para Colombia, lo mejor sería que cayera Maduro. O sea, el día que caiga Maduro, Colombia, ese día, celebra, aquí hay un boom económico ese día, porque todo el mundo dice, uy, se nos quitaron problemas y en el futuro se nos va a mejorar la posibilidad de venderle productos a Venezuela. La mejor noticia política, económica y de seguridad para Colombia es que caiga Maduro. Camilo Cruz. Mauricio, a propósito del tema del narcotráfico, el mundo está viviendo en ese momento un alza del precio de la onza del oro. El oro está siendo utilizado, usted lo sabrá mejor, por los grupos armados en regiones como el Cauca, el Chocó, Antioquia, para el financiamiento de sus operaciones y lavar el dinero.
¿Cómo ha pensado atacar las finanzas de los grupos armados en medio de este tema? Porque está bien, digamos, manejar y solucionar el problema fiscal del país, pero Colombia también tiene en este momento un problema de seguridad grandísimo en las regiones. ¿Cómo podría controlar este tema del financiamiento de los grupos armados? Además, porque han tenido fácil acceso a, por ejemplo, la importación o compra de maquinaria amarilla y la importación de mercurio, que es un producto que aquí no se genera y que está llegando con facilidad al país. Hablemos en general de las economías ilegales. El gran problema de Colombia. Hoy, en cierto sentido, hay un auge económico, hay un boom de consumo por la plata de la droga, por la plata de la minería ilegal y por la plata de las remesas. O sea, 3 problemas convertidos en plata que generan una sensación de bienestar. Efímera, pero hay una sensación de bienestar. La gente vendiendo más motos que nunca en Colombia. Pero eso es un serio problema, porque ahí es donde está la semilla de nuestra autodestrucción. Esa plata acaba con la institucionalidad, genera corrupción. Esa plata, en el fondo, también es lo que está estimulando un conflicto, es la gasolina del conflicto. Entonces nosotros tenemos que acabar con eso, acabar con esas economías ilegales. ¿Qué tenemos que hacer? Ir contra la plata, a través de la plata, hay que buscar la plata. Entonces, primera medida, Colombia es un país rarísimo, donde casi todo se mueve en efectivo. No se puede prohibir el efectivo, pero sí hay que dejar de usar el efectivo, desestimular el efectivo. ¿Qué se puede hacer para que la gente no use tanto efectivo? Acabar con el 4 por mil, porque mucha gente no usa tarjetas ni pagos digitales porque quiere evitarse el 4 por mil. Entonces hay que acabar con el 4 por mil. Mauricio Cárdenas se compromete a acabar el 4 por mil. Totalmente. La política nuestra se llama 4-3-2-1-0. 4-3-2-1-0 en materia del 4 por mil. 0 al final del periodo. El 0 en el 2030. 4, pues arrancamos en el 2026 con el 4, pero ya para el 2027 sería 3. Entonces, acabar con el uso efectivo. Usted hoy en Colombia puede llegar a comprar un carro y pagar en efectivo. Así de absurdo del todo. No, eso no tiene sentido. Entonces, hay que prohibir eso. Eso es darle un golpe a esas estructuras criminales, pero no es suficiente. ¿Qué más hay que hacer? Yo creo que la lucha hoy contra la ilegalidad en general en Colombia, no solo el caso de las economías ilegales, narcotráfico, minería, es tecnología. Lo que necesitamos es tecnología. Entonces, ¿qué me imagino yo? Yo me imagino un mapa para controlar el delito, que es pura tecnología, es puro datos. El problema de seguridad de Bogotá no es un tema del número de policías en Bogotá, no, es un tema de datos y de tecnología. La extorsión. El 70% de la extorsión en Colombia viene de las cárceles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Meterle tecnología a las cárceles. Un dron o varios drones encima de las cárceles monitoreando las llamadas. Más controles de entrada y salida. No debería haber llamadas en las cárceles. No debería haber llamadas. Bueno, puede haber llamadas de los funcionarios, no sé, pero un dron ahí vigilando. O sea, tecnología. En el caso de la minería ilegal, a mí me parece, o sea, le quiero decir, yo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, ¿qué sueño? O sea, con la tecnología satelital, maquinaria amarilla que usted mencionó, ¿dónde está la maquinaria amarilla? Después hágame la detección de si hay personas alrededor, cuando no haya nadie, por la noche, lo que sea, dron, ¡pum!, se bombardea. ¿Por qué? Porque se parte del principio de que están operando en una zona donde no hay licencias para hacer minería. Entonces, tiene como Estado la autoridad de destruirla. Pero eso necesita un presidente, porque a la gente le da miedo. Yo lo sé. Al funcionario le da miedo oprimir el botón con el dron para bombardear la máquina amarilla o el laboratorio o el cristalizadero de la coca. Tiene que estar el presidente diciéndole, hágale. Y si lo van a enredar a usted en la justicia, yo respondo. Mauricio, hay un aspecto alrededor de esto que usted está hablando y es, yo puedo atacar estas organizaciones y estos flujos de capitales, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en las cárceles la comunicación excede el rol del preso y es el Estado mismo, los representantes del Estado, los que son coprotagonistas de la corrupción y del delito? ¿Cómo va a enfrentar eso usted? O sea, ¿cómo enfrentar, por ejemplo, en las cárceles eso con todos los problemas y las dudas que hay alrededor del IMPEC, por ejemplo? Totalmente. Y ese es como el gran problema en general del Estado, ¿no? Que la ilegalidad
ha logrado, en cierto sentido, capturar al Estado. Y la ilegalidad en las cárceles captura a los guardianes. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? En el caso específico de las cárceles, la propuesta mía es sector privado. Vamos a tener que meter al sector privado a construir, a operar, a mantener y a asegurar cárceles. Y usted le paga en función de cada interno. Y usted paga en función de unos estándares de calidad y de prestación de servicio. Es como meterle competencia al IMPEC. Esa es la única forma. Al Estado hay que ponerle competencia. Donde hay esos grupos que controlan y tienen el poder absoluto, usted necesita sacarlos y sacudirlos. Hay un problema serio. En Cómbita, Boyacá, usted váyase a los mejores barrios de Cómbita y usted mira y de pronto aparecen los BMW, los Mercedes-Benz, las mejores casas. ¿De quiénes son? De los guardianes del IMPEC. Eso no puede ser. Ese no puede ser el país en el que vivimos. Entonces, ojo, sector privado haciendo cárceles bajo la modalidad de APPs. Usted está hablando de recorte del gasto público, pero ¿no le saldría más caro al Estado mantener estos presos a través de una APP o de un tema con el sector privado? ¿Y no ha pensado de pronto que la injerencia del sector privado pueda involucrar que las personas que estén presas sean productivas? En este momento, el Estado colombiano engorda, por así decirlo, a los presos, además que los tiene hacinados, y no los está generando pues nada al Estado, de pronto ponerlos a trabajar. A ver, es cierto lo que tú dices. Una cárcel con obra pública se demora mucho, no se hacen, el IMPEC es ineficiente, todo lo que tú quieras, pero al final con el sector privado el gobierno va a tener que pagar y va a tener que pagar seguramente una tarifa más alta, pero lo va a hacer más rápido y va a ser más seguro. Entonces, estoy seguro que... Costo-beneficio. Sí, el beneficio va a ser, oiga, tengamos más cupos en las cárceles, tengamos cárceles más seguras y tengamos cárceles más rápido. Esa va a ser la razón de tener al sector privado. Lo veo así. Claro, alguien podría decir, no, pero eso por cuenta del Estado, obra pública sale más barato. No, no sale más barato porque además siempre en la obra pública se roban plata. Entonces, sabemos que con las APPs no se roban plata. Esa es la verdad. Angélica está, Catherine está on fire. Angélica, ¿qué ibas a decir? Es primero un comentario chiquito que es que precisamente pasó recientemente y es que usted estaba diciendo hay que quitar el tema del efectivo. Pero hace poquito se cayó Amazon y luego todos los de Bancolombia no tenían, bueno, algunas entidades bancarias no estaban funcionando. ¿Cómo hacernos entender a nosotros los que no manejamos estos temas? Porque es que uno siente que el efectivo al final es un seguro. No, el efectivo es un riesgo. Si usted va con tarjeta o ni siquiera lleve tarjeta, póngalo en el celular, entonces... Pues, pero si me roban el celular, no, porque su celular está bloqueado. El celular está bloqueado, o sea, no, a mí me robaron el celular el otro día. A mí ya hace 2 meses me robaron el celular. Y yo estaba preocupado porque, claro, tenía mi tarjeta ahí para hacer los pagos. Pero no pasó nada porque estaba bloqueado. O sea, seguramente no pudieron desbloquearlo por la clave y el reconocimiento facial. Vas a vivir más tranquila con tu billetera en tu celular que llena de efectivo. El efectivo sí te lo roban. Pues vamos a darle un giro a esto que estamos conversando y Mauricio le va a presentar 5 fotos. Dale. Y en esas fotos están unas personas y usted tiene que decirnos con quién trabajaría, a quién evitaría y a quién denunciaría. Trabajaría, evitaría, denunciaría. Muy bien. Arranquemos. Muy bien. Alberto Carrasquilla. Trabajaría, me parece un maravilloso profesional, un buen asesor, alguien que estaría oyendo, que me dé ideas. A pesar de los huevos de Carrasquilla. Sí, lo respeto. Lo respeto, cada quien en su tema, en su nicho, intelectualmente, opiniones, visión, conocimiento del país, lo escucharía. Muy bien. Segunda persona, Gina Parodi. También, trabajé muy bien con ella, fue ministra de Educación, buenas ideas, chapa adelante, luchadora. A pesar del escándalo. Sí, no, es una mujer muy profesional, muy seria. La apoyo, 100%, buenas ideas. Muy bien. Tercera persona, Eduardo Montalegre. No me gusta.
No me gusta, no me gusta. O Evitaría. sea, lo evitaría. Sí, lo evitaría. Esto, lo que está tratando de hacer con la ley de sometimiento. Ojo con esto, Fernando. No va a pasar. ¿Pero qué quieren hacer? Sacar gente de las cárceles por la ley de sometimiento para volverlos en votantes el año entrante. O sea, es un horror la ley de sometimiento. Y no me gusta ese estilo. Yo no quisiera gobernar con personas con ese estilo que no generan cohesión al interior de un equipo. O sea, qué desastre ver la pelea entre Montealegre y Benedetti y el país de espectador. Eso no puede ser gobernar, no es eso. Un líder no puede permitir eso. Un presidente no puede permitir. Y Montealegre, me parece que no solo malas ideas, sino también mal estilo. Cuarta persona, Dilian Francisca Toro. La respeto, es una política efectiva, se hace querer del pueblo, tiene una base electoral muy importante, tiene 2 millones de votos, póngale 1,5 millones de votos. Producto de un trabajo efectivo como gobernadora, o sea, trabajaría con ella, sí. Quinta persona, Daniel Quintero. Nada. Yo vi que usted me ¿No? está invitando a una entrevista. O sea, aprovechemos este programa para decir, Daniel, lo espero. ¿A usted por qué no nos sirve de moderador, Fernando? Podemos hacerlo sin problema. Listo, entonces Lo lo traemos convocamos. acá con un polígrafo. Con un polígrafo, esa es mi propuesta. Lo necesito con un polígrafo porque vamos a desenmascarar las mentiras que ha venido diciendo. Y vamos a desenmascarar la corrupción liderada por su hermano en la ciudad de Medellín. ¿Cómo fue esto de que vendieron al mejor postor la presidencia de Afinia, la empresa de prestación de servicio de energía eléctrica? ¿Cómo es eso? Eso quiero preguntárselo con el polígrafo puesto. Ustedes tuvieron un choque en un debate en la Universidad Militar donde él dijo que usted era un ministro teflón porque había participado en un montón de hechos de corrupción y cuando vino la discusión simplemente ¡puf!, desapareció. Pero- Valentina, Que lo diga a ver en el polígrafo, a ver qué es la cosa y yo le contesto con el polígrafo puesto. muy bien. Bueno, una de las cosas de las que más he hablado en esta entrevista es que hay que buscar plata. Sí. Y una de esas propuestas suyas es acabar con el Ministerio de la Igualdad. Si se acaba con el Ministerio de la Igualdad, ¿qué garantías le da usted a las mujeres, a las comunidades vulnerables, a la comunidad LGBTI, pues para que de verdad tengan como ese bienestar y que tengan esa tranquilidad de que van a tener garantías en sus contextos sociales? Muy bien. Mira, mi garantía es mi convicción, mis convicciones internas, mi fuero interno. Yo soy consciente de los problemas de desigualdad de género. Es de las cosas que me preocupan a mí. La razón por la que quiero ser presidente de Colombia es para reducir las desigualdades de Colombia. O sea, no es otra. Hay gente que dice, oiga, pero ¿cómo usted viniendo de una situación de privilegio? Usted se le nota que es de estrato 6. ¿Cómo así? Usted lo que es trabajar para los empresarios. No, yo quiero apoyar a los empresarios y que a la economía le vaya bien y que haya inversión. Pero la razón por la que yo quiero ser político, o sea, la razón por la que estoy en esto es porque me duele la desigualdad de Colombia, me duele la pobreza. Entonces, mi garantía es mi convicción, mis convicciones. ¿Cómo lo hacemos? Eso ya es distinto. ¿Con qué instrumentos? ¿Se necesita un Ministerio de la Igualdad para traducir esa convicción en realizaciones? No. Para eso están otras entidades. Por ejemplo, el Departamento de Prosperidad Social, el DPS. De eso se trata. Con el DPS se hace mucho más de lo que se hace con el Ministerio de la Igualdad. El Ministerio de la Igualdad fue un capricho de la señora Francia Márquez para darle un contentillo, para que se sintiera importante. Pero no lo pudo hacer, tanto que el propio presidente se lo quitó. Entonces, ¿el Estado pagando caprichos de 1 billón de pesos? No. Lo que tenemos que hacer es resolver el problema de desigualdad. Y desigualdad en el Pacífico, de la ciudadanía, de los afros. Allá es donde tenemos que trabajar. Le aseguro que yo puedo hacer mucho más para reducir la desigualdad que Francia Márquez. Mucho más, por mi convicción y porque conozco cómo. Le voy a decir, estando en el 2022 en campaña, un día con Francia Márquez, yo le dije, óigame, es que no se le olvide que cuando yo fui director del Departamento Nacional de Planeación, año 2000, creamos el programa Familias en Acción. Creamos. Y ella empezó a hablar mal de Familias en Acción. Y hoy
yo le diría, oiga, pasó por el gobierno, cuénteme que hay algo medianamente parecido, con un impacto siquiera comparable. ¿Hizo usted que se le parezca a Familias en Acción? Nada. Y ahí está, Familias en Acción lo hice yo. Siendo director del DNP, vine de una visita a México, allá me mostraron lo que tenían, llegué, convencí al presidente Pastrana, sacamos el COMPES, conseguimos el financiamiento y arrancó. La gente lo asocia al gobierno de Álvaro Uribe, pero realmente el que lo empezó fue Andrés Pastrana. Ahora, Uribe vio el potencial político de eso y lo multiplicó. Pero bueno, ya cada quien aprovecha las oportunidades como sea. Mauricio, la inteligencia artificial está en furor, ¿cierto? Y le hemos dicho a la inteligencia artificial, queremos que le haga una pregunta a Mauricio Cárdenas. Ah, qué bien. Vamos a ver. Yo ya le hice una pregunta a la inteligencia artificial. ¿Cuál es el candidato más preparado para la presidencia de la República? ¿Y qué contestó ChatGPT? ¿Qué creen ustedes? Es difícil. Muy seguramente si yo le digo quién, no, mentiras. No, contestó Mauricio Cárdenas. Muy bien. Pues vamos a ver qué nos dice ahora la inteligencia artificial. Usted fue uno de los artífices del manejo económico durante el boom petrolero y también cuando cayeron los precios del crudo. ¿Por qué no se aprovechó esa bonanza para diversificar la economía y evitar la dependencia del petróleo, sabiendo que era insostenible? Qué buena pregunta. ¿Para qué se aprovechó la bonanza? Porque la bonanza no se malgastó. Estando en esa bonanza, Colombia hizo cosas muy importantes. Por ejemplo, unificó el plan de beneficios del régimen subsidiado y el régimen contributivo de salud. Eso costó billones de pesos. Aquí ya no hay pasajeros ni de primera ni de segunda clase, o no había de primera o segunda clase en salud. Estableció la gratuidad en la educación pública. Amplió el programa de cobertura de atención a la primera infancia, de 0 a siempre. Estableció el programa de las 4G para financiar la construcción de carreteras de buena categoría. Hizo algo fundamental. Impulsó la vivienda. Mi casa ya, las viviendas gratuitas. Esa fue la inversión. Esa inversión sirvió para mejorar los niveles de vida de Colombia. Ahí fue cuando más bajó la pobreza, cuando más bajó la desigualdad. Pero después se nos cayeron los precios del petróleo. Y aquí vino el gran dilema. Porque muchas veces gobernar no es escoger entre lo bueno y lo malo. Es escoger entre opciones difíciles. Ya habíamos hecho todo ese progreso social. Teníamos todo eso en marcha. Se cae el petróleo. ¿Qué hacemos? ¿Desmontamos todos esos programas y volvemos a donde estábamos antes? ¿O decimos, hay que buscar un nuevo financiamiento? Y dijimos, hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento. Y ahí es donde vino la subida del IVA del 16 al 19%, con una condición, que no tocara la canasta familiar. Pero logramos que el país se mantuviera a flote y que todos estos avances sociales se mantuvieran. Y así entregué yo al gobierno en 2018. Gran progreso social, economía estable, no hubo crisis, a pesar de que el petróleo se nos descolgó y Colombia perdió la mitad de las exportaciones. La mitad. Eso es mucho. La mitad de las exportaciones se desaparecieron y el país siguió avanzando. Para mí ese es mi gran activo. Por eso yo fui elegido por la revista Euromoney, la más importante en ese género, como el mejor ministro de Hacienda en ese momento. No en el momento del auge, no en el de la bonanza, en el momento de la descolgada. Porque dijeron, ese tipo supo manejar muy bien una crisis. Y le evitó a Colombia más dolores de cabeza. Le evitó a Colombia una debacle. Eso fue lo que hice yo. Usted Catherine. exministro, se tiene que ir, pero yo quiero aprovechar para preguntarle sobre todo, primero ustedes mandaron una carta con David Luna a Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Y están diciendo, y pues ahí hablaron de, por favor, no castiguen a Colombia por el gobierno actual. Quiero ahí preguntarle, por un lado, hay unión con David Luna porque pues se unieron para este tema, y segundo, ¿no le parece un poco que el trino del presidente de Estados Unidos es un poco amenazante, como de invadir la soberanía en el momento de decir como, si ustedes no arreglan los cultivos ilícitos, lo vamos a hacer nosotros? Rápidamente. Rápido. Bueno, sí, tenemos una alianza con David Luna. Queremos ser una alternativa frente a estos casos de charlatanería, de extremos, de populismo, una alternativa seria, con experiencia, con una visión de futuro, sin espejo retrovisor, moderna, renovadora, etc. La carta es un ejemplo de eso. La carta que hicimos con Luna es un ejemplo, diciéndole a Trump, mire, usted tiene razón
en que el problema del narcotráfico en Colombia se ha agravado bajo la presidencia de Gustavo Petro. Usted tiene razón de que Gustavo Petro es una persona que tiene problemas. Yo no usaría el término que utiliza. Líder del narcotráfico. No, dijo que era lunático, que era un lunático. Sabemos que no está bien emocionalmente. Yo creo que no hay una... O sea, hay un problema. No va a entrar a especular, no me corresponde. Yo creo que no es la función de nadie decir si alguien está bien o mal en salud, sobre todo salud mental, tema delicadísimo, no me quiero meter ahí. Tampoco sé cómo está el tema de consumo de sustancias psicoactivas de Gustavo Petro, pero ahí hay un problema. La entrevista que hizo hace poco con Daniel Coronel a mí me parece que lo pone en evidencia. Ahí hay un problema. Entonces, ¿cuál es el mensaje nuestro a Trump? Mire, ahí hay un problema y los colombianos lo vamos a resolver. Y la forma de resolver se llama elecciones, democracia. El año entrante, en 220 días, tenemos elecciones. Nosotros vamos a votar en contra de lo que representa Gustavo Petro. Vamos a derrotar al pacto histórico, vamos a derrotar esas ideas. Y nosotros mismos vamos a arreglar nuestros problemas. Entonces, no sancione a Colombia, no castigue a Colombia, a las personas que trabajan en las flores, en el café, en el cacao, en las confecciones, que no tienen nada que ver, que por cierto no apoyan a Gustavo Petro, no haga pagar a justos por pecadores, Pero no nos haga pagar a todos los colombianos los platos rotos de un gobierno que es realmente lo que hace Gustavo Petro, es provocar a Trump. ¿Para qué? ¿Para qué provoca a Trump? Porque a Petro le fascina victimizarse y mostrar toda su ineficiencia, su mal gobierno, su falta de resultados como consecuencia de cosas que hacen otros, los medios de comunicación, los empresarios, los tecnócratas y ahora Donald Trump. Entonces, no le dé juego para que se victimice. Espérese, paciencia, 225 días. Mauricio, rápidamente, ¿glifosato, sí o no? A ver, si usted me pregunta, ¿Dolex sí o Dolex no? Yo le digo, depende de la dosis, ¿no? Si usted me dice, tengo dolor de cabeza y me voy a tomar 20 pepas de Dolex, le digo, no. Pero si usted me dice, me voy a tomar una pastilla, yo estoy seguro que eso le resuelve el problema. Entonces, el glifosato sí, pero focalizado, inteligente, sin efectos colaterales negativos sobre el medio ambiente, sobre las personas, pero sí necesitamos la amenaza para utilizarlo, por ejemplo, con drones o con tractores que se usan ahora que no tienen que ir conducidos por personas, sino que van a control remoto, para poder intervenir ahí. Pero esa es una medida de muchas de lucha contra el narcotráfico, pero pienso que en Colombia hay que dar el debate y decir, sí hay forma de usar el glifosato y hacerlo bien, no necesariamente como la imagen que tenemos de esas avionetas echando glifosato por todas partes y que van hasta los pueblos llenos de glifosato, no, pero sí de manera focalizada e inteligente. Hay momentos en que las respuestas quedan dándole vueltas a uno en la cabeza y siente que falta algo. ¿En qué consiste la alianza con David Luna? Consiste en, al final, llegar por varios caminos con diferentes grupos, pero poder llegar a una consulta juntos. Ok, van a hacer una consulta entre ustedes. Sí, ustedes. obviamente no de dos. Sí. Tiene que ser una consulta mucho más amplia, pero ese es el embrión, esa es la semilla. Muy bien. Mauricio, ¿cómo quisiera usted ser recordado si llega a ganar la presidencia, termina su periodo y ya está saliendo del Palacio de Nariño y mira hacia atrás y dice... Qué buena pregunta, Fernando. Qué pregunta tan hermosa. Porque esa va a la esencia del individuo. Yo quiero ser recordado como una persona que dice, ¿sabe qué? Me gusta ese estilo, esa manera de ser. Es decir, quisiera ser recordado como un modelo. Que los pelados que están entrando a la universidad digan, oiga, vale la pena estudiar, ser pilo, dedicarnos, ser juiciosos, esforzarnos, trabajar, ir avanzando en una carrera, ir buscando logros, resultados, para después llegar a ser un presidente efectivo que resuelve problemas y que va y que se retira tranquilo y vuelve a las aulas universitarias y enseña. Quiero ser un modelo. Y el modelo es el modelo de la persona que se dedica con seriedad, con transparencia, con honestidad a resolver problemas, a mejorar las condiciones de vida, que no busca ser un mesías, que no busca ser un caudillo, que no tiene esa pretensión. Es que, perdóneme, otra vez la entrevista de Petro con Daniel Coronel, la pretensión de ser, ¿cuál fue la palabra que usó? Él dijo que él es líder mundial, que él quería ser, que lo que quería era tener ese reconocimiento global. No, seamos realistas. Eso es lo que quiero ser yo, un buen modelo a seguir. Eso me parecería lo máximo. Es decir, que la gente diga, oiga, qué bueno hacer esa ruta, porque es la ruta del esfuerzo, la dedicación, la constancia, la perseverancia y sobre todo, trabajar con honestidad y transparencia. Pues Mauricio, desde ya ofrecemos el espacio de Vértice aquí en Minuto 60 para que podamos hacer
una conversación con David y con los candidatos, que ustedes finalmente logren conformar esa alianza o esa consulta que vayan a hacer para que puedan aquí explicar y controvertir sus posiciones. Agradecerle, desearle lo mejor en este proceso, un camino que no es sencillo, que cada día, o sea, la campaña día a día se va volviendo más emocionante, pero también se vuelve más pesada, sobre todo en lo familiar. Así que, pues, nuevamente gracias por aceptar la invitación de Vértice. Pues muchas gracias, Fernando, muchas gracias a todos ustedes. Ha sido una conversación maravillosa. Las preguntas, el ambiente, el diálogo, ojalá que miles de personas nos puedan ver, porque aquí nos vamos conociendo, ustedes van sabiendo más acerca de mí, así que para mí es un enorme privilegio y estoy muy agradecido como que me hayas invitado a este espacio. Pues, Mauricio, muchas gracias. Y con ustedes nos seguimos viendo acá en Vértice de Minuto 60, donde las preguntas y las respuestas se encuentran. Yo soy Fernando Rojas Parra, Minuto 60, un infinito de información.